Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar mi salsa de albóndigas favorita. Zanahoria picada, cebolla, ajo, harina integral de trigo, pero podéis usar la harina que más os guste, que prefiráis, sal y un caldo de verduras que he hecho. Está un poquitín oscuro porque lleva también setas y tal, pero bueno, el caldo de verduras que tengáis por casa. Picamos la cebolla, el ajo y la zanahoria. Ponemos el ajo. Enseguida incorporamos la cebolla. A continuación, la zanahoria. Ponemos un poco de sal para que se ablanden primero. Cuando veamos que la cebolla ya está transparente, incorporamos la harina. Removemos bien y dejamos que se tueste ligeramente. No lo dije antes cuando mencioné los ingredientes, pero también le ponemos vino blanco. Un poco de pimienta negra. Y caldo de verduras hasta que veamos que tiene la consistencia que nosotros queremos. Y dejamos cocer unos minutos para que la zanahoria se ablande bien. Luego todo esto lo trituraremos y si vemos que queda muy espesa, pues simplemente le incorporamos un poco más de caldo y listo. Ya tenemos lista nuestra salsa, así que solo nos queda triturarla. Y ya tenemos lista nuestra salsa. Veganízate. Normalmente cuando vemos alguna receta de albóndigas, tanto en redes sociales como en cualquier sitio, normalmente vemos que va acompañada con salsa de tomate. Yo de hecho la probé, aunque en mi casa siempre se había hecho esta salsa. Probé con la salsa de tomate y no, definitivamente no, porque la salsa de tomate tiene una personalidad propia que apodera el sabor de la albóndiga y al final la albóndiga pasa desapercibida. Sin embargo, con esta salsa se nota el sabor de la albóndiga y el sabor de la salsa se complementa perfectamente y queda un plato riquísimo. Este es un vídeo muy cortito que precisamente por eso lo subo hoy martes
porque va a ser el complemento para el plato que voy a preparar el jueves, que es cuando habitualmente subo las recetas, que serán unas albóndigas, pero unas albóndigas diferentes. Y así, como este vídeo va a complementar el otro, esta salsa complementará las albóndigas del próximo día. Y bueno, ya sabéis, ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo, como siempre. Dejadme un like, no olvidéis suscribiros y compartir, porque así me ayudáis a que crezca cada vez más. Dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo, por ejemplo el del jueves que voy a subir. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos pues el jueves. ¡Chao!